El millonario abrió la puerta del húmedo trastero y se quedó helado ante la escena que tenía delante. Su hija muda de 7 años estaba sentada en el suelo sucio, con una mano aferrada a un plato de gachas malolientes, mientras la otra recogía las verduras y zanahorias esparcidas por el suelo. La voz de la madrastra perforó la habitación, aguda y despiadada. «Cómete hasta el último pedazo». Las lágrimas corrían por el rostro de la niña, pero su garganta se hinchó, incapaz de emitir un solo sonido. Pero lo más horroroso aún estaba por llegar. Antes de empezar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escuchar. Te deseo momentos de reflexión mientras sigues este viaje sanador de coraje y justicia. El Porsche negro se detuvo en el camino empedrado que conducía a la gran propiedad de la familia Carter, en las afueras de Nueva York. David Carter, de 42 años, salió del coche. Su traje gris claro permanecía perfectamente planchado después del largo vuelo desde Los Ángeles. El hombre, un millonario de bienes raíces adinerado, mantenía su compostura habitual, pero un rastro de agotamiento se notaba en sus ojos. Habían pasado 7 años desde el accidente de coche que se llevó la vida de la mujer que más amaba. El accidente ocurrió mientras él estaba al volante, y esa culpa nunca lo había abandonado. En ese momento, su hija, la pequeña Elena, acababa de nacer. Nació prematura, frágil y con una deficiencia congénita del habla. David adoraba a su hija más allá de las palabras, pero nunca supo realmente cómo adentrarse en su mundo silencioso. Eligió proporcionarle todo. Construyó una casa lujosa, contrató tutores, la envió a las mejores escuelas. Pero la brecha entre padre e hija persistía. Hoy, después de un viaje de negocios de un mes, decidió volver a casa antes de tiempo, sin decírselo a nadie. Quería sorprender a Elena, esperando ver una de sus raras sonrisas cuando abriera la puerta. Pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. No hubo pequeños pasos corriendo, ni pequeños brazos envolviéndolo. David dejó su maletín sobre la mesa, se desabrochó la chaqueta del traje y caminó lentamente por el pasillo. La extraña quietud aceleró su corazón. Llamó suavemente. «Elena, ¿dónde estás?» No hubo pasos como antes, solo un silencio sofocante. De repente, un sonido estridente perforó el aire, proveniente de la parte trasera de la casa, de un viejo cobertizo de almacenamiento abandonado hace mucho tiempo. El duro eco cortó el aire como una cuchilla. Era la voz de Rachel, la mujer con la que se había casado hacía un año. Rachel Reynolds, joven, hábil, aparentemente amable. Sabía cómo ganarse el corazón de la gente y parecía especialmente atenta con Elena. En su soledad, David pensó que había encontrado una salida. Se casó con Rachel no por amor, sino con la esperanza de que su hija tuviera una figura materna. Sin embargo, ahora esa voz lo hizo congelarse y fruncir el ceño. Sus palabras furiosas le golpearon directamente en el pecho. «Come, termina, o no te dejaré salir, estúpida muda. Verte comer no es diferente a ver a un cerdo». «¡Elena!», David corrió hacia atrás, sus zapatos golpeando urgentemente el suelo de madera. Abrió de golpe la pesada puerta que conducía al cobertizo, separado en la parte trasera del jardín. La madera podrida gimió al abrirse. Lo que vio le heló la sangre. Su hija Elena estaba acurrucada en el suelo frío, con el pelo enredado y los ojos hinchados y rojos. En sus pequeñas manos temblorosas sostenía una zanahoria arrugada, mientras la otra apretaba un plato de gachas aguadas. Frente a ella estaba Rachel, con un ajustado vestido rojo, el rostro distorsionado por la rabia. Su dedo señalaba a la niña como si le diera una orden. Elena intentó llevar el trozo de zanahoria a sus labios, pero se echó hacia atrás, emitiendo solo un débil y ahogado sonido. Sus ojos nunca se atrevieron a levantar la vista, fijos en el suelo sucio debajo de ella. Rachel resopló bruscamente y usó la punta de su zapato para empujar el plato de gachas hasta que se derramó por el borde. Su voz pronunció cada palabra. «Asegúrate de lamer ese plato hasta dejarlo limpio, ¿me oyes?». Agarró la barbilla de Elena, forzando la cara de la pequeña cerca del plato. Sus dientes apretados. «Trágatelo todo. Contaré hasta 3. Si no terminas, dormirás aquí esta noche».
Rachel golpeó la cuchara contra el borde del plato con un chasquido agudo, señalando con el dedo a centímetros de la cara de Elena. Abre los ojos y mira el desorden que has hecho en mi casa. Come más rápido, niña inútil. No me hagas enseñarte otra forma. David se quedó sin aliento, su garganta seca como la arena. El peso en su pecho le oprimía tan fuertemente que sentía que se partiría. Su voz salió baja y poderosa. «Para, Rachel, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Cómo puedes tratar así a mi hija?» El sonido sobresaltó a Rachel, dejándola inmóvil. En un instante, la ferocidad desapareció de su rostro, reemplazada por una temblorosa debilidad teatral. Se giró, con los ojos brillando con falso arrepentimiento. Su voz se suavizó, delgada y forzada. Yo solo quería lo mejor para ella. Solo quería que comiera bien. Lo malinterpretaste. El puño de David se apretó. Miró a su hija. Elena levantó la cabeza. Sus ojos llenos de lágrimas brillaban. Dentro de ellos había miedo, pero también un frágil atisbo de esperanza, como si le estuviera suplicando que creyera. La habitación quedó en completo silencio. David permaneció inmóvil, sin saber cómo responder. Rachel jadeó pesadamente. Luego de repente se llevó una mano al estómago. Su voz bajó, temblorosa y susurrante. «Estoy embarazada de 2 meses». Las palabras cayeron como una cuchilla, cortando directamente los pensamientos de David. David permaneció en silencio durante mucho tiempo después de las palabras de Rachel. Su respiración se sentía pesada, como si una piedra le oprimiera el pecho. Elena seguía sentada en el suelo del trastero, sus pequeñas manos aferradas a una zanahoria marchita, como si fuera lo único a lo que podía aferrarse. David se agachó y levantó a su hija en brazos. La niña se encogió ligeramente, luego apoyó la mejilla en su hombro, su cuerpo tembloroso. Rachel los observó, sus ojos brillando con un falso resplandor, una mano apoyada en su estómago. «La próxima vez no debes gritarle ni obligarla a comer estas cosas de nuevo. Entremos», dijo David suavemente, su voz ronca. En la amplia y luminosa cocina, el débil olor a carne asada permanecía. Rachel rápidamente recuperó la compostura. Colocó un plato de comida en la mesa. «Quizás fui demasiado impaciente. Ya sabes cómo puede ser el humor de las mujeres embarazadas, impredecible». David no respondió. Sacó una silla y sentó a Elena a su lado. La niña se encogió, bajando la cabeza hacia la mesa, sin tocar la comida. Rachel sirvió jugo de naranja lentamente. Luego colocó el vaso frente a David, su mirada fingiendo preocupación. «Tienes que confiar en mí. Solo quiero que Elena coma bien. Mírala, está tan delgada. ¿Cómo no voy a preocuparme?» David miró a su hija. Elena silenciosamente empujó trozos de carne al borde de su plato, sus manos temblaban ligeramente. Él se inclinó y susurró, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. «¿No tienes hambre?» Elena negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Luego rápidamente cogió un trozo de verdura y se lo llevó a la boca. Cuando notó que Rachel la observaba, Rachel sonrió débilmente y añadió, «¿Ves? Solo quiero que estés sana». David apretó la mano sobre la mesa. Las imágenes del trastero todavía lo perseguían. Le dolía el corazón por su hija, pero aún no tenía pruebas sólidas para quitarle la máscara a Rachel. Temía que incluso el más mínimo error pudiera traer más sufrimiento a Elena. Sentada en la esquina de la cocina, una joven limpiaba los platos en silencio. Era Grace Miller, la nueva ama de llaves. Grace tenía unos 20 años, con un rostro amable y una constitución delgada. Hablaba poco y solía trabajar en silencio. David notó que Grace miraba a Elena, un atisbo de preocupación brillando allí antes de que bajara rápidamente la cabeza y volviera a lavar los platos. Él lo notó, pero no dijo nada. La cena transcurrió bajo un pesado silencio. Cada tintineo de tenedor y cuchillo contra la porcelana sonaba como si estuviera desgarrando el aire. David masticaba cada trozo de carne, pero su paladar parecía entumecido. Elena comió muy poco, solo unos pequeños bocados. Rachel seguía sonriendo ocasionalmente, acariciando el cabello de la niña frente a su marido, pero los ojos de Elena se bajaron, evitando ese toque. Cuando terminó de recoger la mesa, Rachel se acercó,
Le pasó un brazo por el hombro a David y habló suavemente. Por favor, no te enfades conmigo. Solo quiero que nuestra familia tenga paz. Mientras confíes en mí, todo estará bien. David le quitó la mano, sus ojos pensativos. Quiero descansar temprano. Mañana todavía hay mucho que hacer. Cayó la noche y la casa volvió a hundirse en el silencio. David se detuvo en el pasillo, cerrando suavemente la puerta del dormitorio de Elena. Dentro, la niña se había acurrucado en la cama. La tenue luz amarilla de la noche proyectaba un brillo cansado sobre su rostro. Agarró el pomo de la puerta con fuerza, una ola de ternura e impotencia subiendo por su pecho. Un rato después, mientras estaba en el estudio, un débil sonido se escuchó en el pasillo. David levantó la vista, salió y se detuvo al ver a Rachel tirando silenciosamente de la mano de Elena. La niña mantenía la cabeza baja, sus pequeños pies arrastrándose con cada paso. Se dirigían hacia el trastero. David los siguió, deteniéndose en la puerta trasera. Su mano agarró el marco de la puerta tan fuerte que las venas se le marcaron. En su mente resonaban los gritos de esa tarde, cuando Rachel había obligado a la niña a comer. Sin embargo, permaneció inmóvil. Su corazón latía furiosamente. Su pecho parecía que iba a estallar. Una parte de él quería correr y detenerlo, pero otra parte temía que si actuaba demasiado rápido, Rachel encontraría otra excusa para retorcer la verdad y todo sería enterrado de nuevo. Cerró los ojos y respiró hondo. El débil crujido de la puerta del trastero resonó, luego se desvaneció. El patio trasero volvió al silencio. David se apoyó contra la pared, su mano temblorosa. Se sentía como un cobarde, dejando que su hija se adentrara en la oscuridad una vez más. A la mañana siguiente, mientras Elena se cambiaba de ropa para ir a la escuela, David casualmente tocó el bolsillo de su viejo suéter. Algo se cayó, se agachó y lo recogió. Era una hoja de verdura podrida y marchita con un olor fuerte y penetrante. David se quedó paralizado, sus dedos apretándose alrededor del pequeño trozo de verdura. Le dolía el corazón. La niña había intentado esconderlo, como una pieza silenciosa de evidencia enviada a su padre. David miró la hoja en su mano, luego miró a Elena. Por primera vez en muchos años, sintió que su hija le estaba pidiendo ayuda, no con palabras, sino con esas pequeñas e inquietantes huellas que dejaba atrás. David permaneció inmóvil durante mucho tiempo, la hoja podrida de lechuga en su mano como una pieza silenciosa de evidencia que lo empujaba hacia una verdad que ya no podía evitar. La mañana transcurrió lentamente. Salió de su estudio, buscando a su hija. Elena estaba sentada en el salón, su pequeña figura engullida por la gran silla. Su rostro estaba pálido, sus ojos sombreados con ojeras, sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido, como para ocultar su preocupación. David se acercó y se sentó frente a ella. Recordó las sesiones de asesoramiento en el pasado, cuando el médico le había sugerido que aprendiera algunos signos sencillos para comunicarse con su hija. Lentamente levantó la mano, haciendo cada signo. ¿Estás bien? Elena levantó la vista, sus ojos muy abiertos. Dio una débil sonrisa, sus labios temblaban como si quisiera responder. Pero en ese instante, el sonido de los tacones de Rachel resonó en el pasillo. La puerta se abrió. La mirada de Elena se oscureció, su sonrisa desapareció y sus manos se apretaron. Rachel entró llevando una bandeja de fruta. Miró brevemente a David, luego colocó la bandeja sobre la mesa, su voz ligera como una brisa. Creo que Elena necesita más vitaminas últimamente. Se la ve muy débil. David no dijo nada. Se quedó quieto, observando a Elena bajar la cabeza, su rostro tenso. Esa tarde, mientras David se preparaba para salir a una cita, el timbre sonó. Fue a abrir y se encontró con una imagen familiar. La señora Linda Green, la vecina de enfrente. Tenía unos 60 años, su cabello plateado recogido pulcramente, su figura delgada pero ágil. Era muy conocida por su amabilidad, siempre atenta, a menudo trayendo productos horneados. «Hola, David», sonrió, sosteniendo una cesta de cálidos pasteles de manzana. «Hace tiempo que no te veía en casa, así que pensé en pasarme. Y tengo que decir que eres muy afortunado de tener una esposa como Rachel. Es un modelo a seguir, trabajadora, todo el vecindario la elogia». David dudó.
forzando una sonrisa educada. Gracias, por favor, pasa. Rachel apareció casi al instante, su brillante sonrisa resplandeciendo mientras extendía la mano para tomar la cesta. Abrazó a Elena por los hombros, acercando a la niña, su voz melosa. A ella realmente le encantan tus pasteles de manzana. Muchas gracias, señora Green. Elena se mantuvo rígida en el abrazo de Rachel. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si intentara tragar todo el miedo que sentía. Linda sonrió con satisfacción, sin sospechar nada. Después de unas cuantas frases de cortesía, se fue, el débil aroma de los productos horneados flotando en el aire. Tan pronto como la puerta se cerró, Rachel se agachó, acercó sus labios al oído de Elena y susurró con voz baja pero helada. Si dices una sola palabra, te mantendré en el trastero durante una semana entera. Recuérdalo. Elena tembló, sus labios apretados. No se atrevió a mirar a su padre, solo bajó la cabeza y subió corriendo a su habitación. David se quedó cerca, captando fragmentos del tono de Rachel. No pudo distinguir cada palabra, pero fue suficiente para que sintiera que algo andaba terriblemente mal. Su pecho se volvió pesado. Esa noche, David regresó tarde a su estudio. Al abrir su maletín de cuero para sacar unos documentos, un pequeño trozo de papel cayó del bolsillo de su abrigo. Lo recogió y lo desdobló. Aparecieron garabatos infantiles, un trastero, una puerta cerrada y dentro una pequeña figura acurrucada. La mano de David tembló, sus ojos fijos en el papel. No necesitaba que nadie le explicara. Este no era un dibujo al azar de un niño. Era un grito de auxilio de su propia hija. Se hundió en la silla, la nota apoyada en la palma de su mano. El simple dibujo le atravesó como una aguja, directo al pecho. Su corazón se encogió y una tormenta de angustia surgió en su interior. Por primera vez, David lo sintió con absoluta claridad. Ya no tenía derecho a permanecer en silencio. David miró la nota desesperada de su hija, sus ojos enrojecidos. Una feroz determinación se agitó en su interior. Sabiendo que la verdad ya no podía ser enterrada, la colocó en el escritorio, luego se levantó y caminó rápidamente hacia la sala de seguridad al final del pasillo. Su mano abrió la puerta y las luces de la pantalla se encendieron en la habitación oscura. Apareció una serie de imágenes de cámaras. David retrocedió por las imágenes grabadas. Apenas unos minutos después, se congeló en la pantalla. Rachel estaba agarrando firmemente el brazo de Elena, arrastrando a la niña hacia el trastero. Elena luchó débilmente, luego fue empujada con fuerza dentro. David se inclinó, reproduciendo otra sección en cámara lenta. En la tenue esquina del trastero, Elena estaba acurrucada contra la pared. Temblaba, sus pequeñas manos trazaban letras en el suelo polvoriento. Cuando amplió la imagen, las palabras se hicieron claras. Ayuda. El pecho de David se apretó. Se sentó inmóvil, cubriéndose la cara con la mano. Una oleada de amor por su hija surgió, junto con una tormenta de rabia y culpa. Había estado ciego durante demasiado tiempo, dejando que su hija grabara su propio grito desesperado en la oscuridad. A la tarde siguiente, David convocó a Grace Miller, la joven ama de llaves, apenas de 20 años, a su estudio. Grace rara vez hablaba. Su rostro delgado y sus ojos bajos evitaban las miradas directas. Desde que Rachel la había contratado, David le había prestado poca atención, pero hoy se dio cuenta de que la timidez de Grace no era solo una cuestión de personalidad. David le extendió un boceto del trastero, su voz deliberada. Grace, quiero la verdad. ¿Qué ha soportado Elena en esta casa? Grace se encogió, dando un paso atrás. Bajó la cara, aferrándose al dobladillo de su blusa con ambas manos. Después de una larga pausa, negó con la cabeza. Señor, no puedo decirlo. Si lo hago, perderé mi trabajo. Todavía tengo una madre anciana que mantener. David guardó silencio, su mirada firme. Colocó la mano firmemente sobre el escritorio, su voz bajando. No eres la única que tiene miedo, pero soy su padre y ya no se me permite tener miedo. Ante esas palabras, Grace tembló. De repente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sacó su teléfono del bolsillo, abrió una grabación de audio y la puso sobre el escritorio. La voz de Rachel irrumpió, aguda y penetrante.
Esta niña muda no es más que una carga. No dejaré que se interponga en mi camino. David se sentó en un silencio atónito. Cada palabra le atravesó el corazón como una cuchilla. Cerró los ojos, luchando por contener su furia. Cuando los abrió de nuevo, ya no quedaba rastro de vacilación. Grace sollozó, sus palabras brotando como una súplica. Una vez vi a la niña encerrada durante 3 días seguidos. Quise denunciarlo, pero tenía miedo. Estaba realmente aterrorizada. David se acercó y colocó suavemente una mano sobre el hombro de Grace. Soltó un suspiro pesado, su voz ronca pero firme. Gracias. No te culpes. A partir de ahora, déjame hacer la parte que le corresponde a un padre. Esa noche, David se detuvo en la puerta de la habitación de Elena. Por la estrecha rendija vio a su hija dormida, su rostro demacrado medio enterrado en el pelo revuelto. Apretó el teléfono que seguía reproduciendo la voz de Rachel, su pecho hinchado con una determinación que nunca antes había conocido. Susurró, como si hablara directamente a su propio corazón. Prometo que esta vez no te abandonaré. Con la evidencia de la grabación en la mano, David fijó sus ojos en Elena mientras dormía y dio el primer paso en la verdadera batalla que se avecinaba. David permaneció mucho tiempo fuera de la habitación de su hija. Cuando finalmente se alejó, sus pasos eran pesados, pero había una nueva firmeza en sus ojos. A la mañana siguiente se puso el abrigo, salió de casa y empezó a hacer preguntas por el barrio. La primera persona a la que fue a ver fue Anna Mitchell, que había trabajado como ama de llaves para su familia hacía muchos años. La señora Anna, de unos 50 años, corpulenta y con un rostro amable, pareció sorprendida cuando David apareció en su puerta, pero rápidamente lo invitó a entrar. David no perdió el tiempo. Preguntó directamente, «Señora Anna, durante el tiempo que trabajó aquí, ¿notó algo inusual con Elena?» Anna se congeló. Sus ojos vacilaron. Tras un momento, suspiró. «Señor David, todavía recuerdo una vez que Elena había sido dejada sin comida todo el día. La pobre niña se sentó en la cocina, agarrándose el estómago, con los labios morados. Cuando le di un poco de pan, Rachel lo vio y se puso furiosa, diciendo que me había extralimitado en mis funciones. Después de eso renuncié. No me atreví a interferir más». Al oír esto, David sintió un nudo en el pecho. Hizo un pequeño asentimiento y le dio las gracias. Esa tarde, pasó por la casa de Robert Hayes, el electricista que una vez había reparado el cableado de la mansión. Robert tenía unos 40 años, con la piel bronceada por el sol y una voz ronca de años de fumar. Cuando David preguntó, Robert guardó silencio un momento. Luego habló en voz baja. «No puedo decirlo con seguridad, pero cuando estaba arreglando el cableado del trastero, oí un llanto ahogado dentro. Era débil, como si alguien hubiera cubierto el sonido. Pensé que era extraño, pero Rachel me dijo que era solo una televisión vieja. No quería problemas, así que lo dejé pasar». David apretó el puño. Esas palabras eran como otra pieza del rompecabezas que encajaba, obligándolo a enfrentar la verdad que ya no podía ignorar. Al final del día, David fue a la escuela primaria para reunirse con Olivia Scott, la maestra de Elena. Olivia tenía unos 30 años, su cabello castaño recogido prolijamente, sus ojos claros y serios. Cuando escuchó la pregunta de David, sacó una carpeta de su cajón y la colocó frente a él. «Señor Carter, he escrito muchas notas. Elena ha estado perdiendo peso rápidamente. A menudo se sienta distraída y le cuesta concentrarse. Envié varios informes sobre su salud a la familia, pero la que siempre respondía era la señora Rachel. Insistía en que Elena solo era quisquillosa con la comida. Nada grave». David hojeó las páginas, sus ojos ardiendo. Todo lo que había escuchado durante el día parecía converger en un solo punto, empujándolo más allá del punto de no retorno. Esa noche, la cena estuvo cargada de silencio. Rachel se sentó frente a él, una mano apoyada ligeramente en su vientre, su mirada suave pero sus palabras calculadas. «David, hago todo por esta familia. No puedes dejar que el bebé que llevo se quede sin nada». David miró a su hija. Elena mantuvo la cabeza baja, picoteando pequeños bocados de comida como una sombra que se desvanece. Se volvió hacia Rachel, la ira parpadeando en su voz contenida. «Si realmente te importa esta familia,
¿Por qué Elena está tan delgada? Rachel dudó un momento, luego sonrió suavemente. Su voz se bajó como para tranquilizarlo. Ella es quisquillosa con la comida y muy sensible. El médico también dijo que esta etapa requiere una observación suave. Todavía intento cocinar según su dieta especial, así que por favor no te preocupes demasiado. El aire era denso. El único sonido era el débil tintineo de una cuchara contra el plato. David permaneció en silencio, pero dentro de él, la tormenta rugía. A la mañana siguiente, tan pronto como entró en su estudio, Rachel llamó ligeramente a la puerta antes de entrar. En sus manos había una carpeta cuidadosamente encuadernada. La colocó sobre el escritorio y sonrió con calma compostura. Acabo de ir a un chequeo. Este es el certificado de examen prenatal, completamente verificado con un sello oficial. Quiero que te sientas tranquilo. David lo tomó, sus ojos fijos en el sello circular de color rojo brillante. Su corazón se encogió. Una tranquilidad silenciosa se extendió por él. Se dio cuenta de que todo estaba arreglado con tanto cuidado, como si fuera una calculada partida de ajedrez. Se sentó inmóvil, su mano temblaba ligeramente en el borde del papel. Detrás del gentil semblante de Rachel, oyó el débil clic de la puerta cerrándose, como el sonido de una pieza de ajedrez colocada deliberadamente en el tablero. David dejó el expediente que Rachel acababa de entregarle y respiró hondo para serenarse. Se abotonó la chaqueta del traje y luego se dirigió al salón. El timbre sonó con un breve tintineo. Rachel ya estaba esperando. Abrió la puerta como si se hubiera preparado para este momento. Entró un hombre de unos 40 años. Su traje negro le quedaba impecablemente. Su corbata oscura combinaba con su compostura reservada, y su sonrisa educada tenía un matiz frío. La voz de Rachel era ligera, casi casual. Él es Victor Hale, un abogado. Puede darle a nuestra familia asesoramiento legal. David asintió cortésmente. Aún no había respondido cuando otra figura apareció en la pantalla de video del ordenador que estaba sobre la mesa del comedor. Rachel giró el monitor hacia David. Y él es el doctor Gregory Collins, un psicólogo infantil. Ha asistido en muchos casos similares. En la pantalla había un hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas. Su voz era uniforme, ni cálida ni fría. Buenas noches, señor Carter. He revisado las notas de salud de la escuela y algunas descripciones de comportamiento proporcionadas por el tutor. Sospecho que Elena puede estar luchando con un trastorno de regulación emocional combinado con evitación de la interacción social. Mi recomendación temporal es retirarla de cualquier entorno estimulante. David miró directamente a la cámara. Usted nunca ha conocido a la niña. Collins se encogió de hombros. En la etapa inicial, una evaluación indirecta es válida. Más tarde podemos organizar una sesión directa si la familia está de acuerdo. Victor se sentó en una silla, abrió su maletín y sacó una carpeta. Desde un punto de vista legal, si existe una recomendación médica, la familia puede establecer un plan de tutela para el tratamiento en el hogar. Activos, custodia, todo será más seguro si seguimos el proceso adecuado. Rachel sirvió el agua, su voz suave y hábilmente medida. Solo quiero que Elena reciba el tratamiento adecuado. Yo también estoy embarazada, así que tengo mucho miedo de los riesgos. David la miró lentamente, sacó una silla y se sentó junto a Elena. La niña se sentó erguida, con las manos juntas, su rostro pálido, pero sus ojos siguiendo cada palabra que pronunciaban los adultos. La cena se sirvió por obligación. A nadie le importó comer. Rachel deslizó una pila de papeles hacia David. Estos son los resultados preliminares. Elena tiene un trastorno psicológico. Necesita ser aislada. David dejó la cuchara, su voz baja y firme. Ella solo necesita ser amada. Rachel sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Estás ciego. Si sigues así, perderás tanto a tu hija como tu fortuna. Elena se movió ligeramente. Puso su pequeña mano sobre la de su padre, tocó su propio pecho, luego negó con la cabeza lenta y torpemente. Trazó unos signos sencillos que David había aprendido. Fue suficiente para que él entendiera. No estoy enferma. David miró su mano posada sobre la suya. Por primera vez, realmente escuchó esa voz silenciosa. Le llegó directamente al pecho.
no a través de ningún trozo de papel. Victor interrumpió, su tono suave pero apremiante. Señor Carter, mi consejo es no convertir esto en una batalla. Si simplemente firma el consentimiento para el tratamiento, todo irá bien. Más tarde, los registros lo mostrarán como un padre responsable. David se volvió hacia la pantalla. Dr. Collins, ¿puede reunirse con Elena ahora mismo por video? Collins negó ligeramente con la cabeza. Una evaluación remota con un niño que tiene dificultades de comunicación no puede considerarse fiable. Lo mejor es seguir el plan propuesto. Rachel colocó la mano sobre su estómago y exhaló suavemente. Escúchalos. Solo quieren lo mejor para la familia. David miró a Elena. Recordó la dura grabación del otro día. Recordó la palabra ayuda escrita en el polvo. Recordó el trozo de papel con el garabato torcido. Apretó un poco más la mano de su hija, como si hiciera una promesa. Rachel aprovechó el momento y empujó otra pila de papeles sobre la mesa. Las páginas eran gruesas, marcadas con un sello rojo brillante. Estos son los documentos de embarazo actualizados, y este es el formulario de consentimiento para el tratamiento de Elena. Hacer ambos a la vez lo resolverá todo. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Yo me encargaré del resto. David levantó la cabeza y la miró directamente. ¿Por qué Elena ha perdido peso tan rápidamente? Rachel no parpadeó. Es quisquillosa con la comida, te lo he dicho muchas veces. Además, las condiciones psicológicas a menudo vienen acompañadas de cambios en el apetito. Elena apretó más la mano de su padre. Volvió a hacer el signo, ahora más despacio, con más seguridad. David repitió en voz alta, hablando por ella. Ella no está enferma. Victor se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. Señor Carter, está dejando que sus emociones interfieran con una decisión médica. Lo que necesita hacer es muy simple, firmar. David se volvió hacia Collins. ¿Y si me niego? Collins permaneció tranquilo. Tiene derecho, pero si Elena se comporta de una manera que se ponga en peligro, la familia podría considerarse negligente. Eso sería muy desfavorable si alguna vez hay una disputa más tarde. La habitación estaba tan silenciosa que se tragó todos los sonidos. David podía escuchar claramente la respiración de su hija. Dejó el expediente, sin apresurarse a devolverlo. En su mente, acababa de abrirse una puerta que significaba que tenía que enfrentarlo, que tenía que actuar, que tenía que sacarlo todo a la luz. Rachel notó su silencio, se inclinó más cerca y suavizó su tono. Elige, una niña enferma o una familia completamente nueva. David miró a su hija, luego la sonrisa impecable de Rachel. No firmó, simplemente cerró la carpeta, deslizándola hasta el borde de la mesa, como si colocara una piedra en medio de un tablero de ajedrez. Rachel siguió sonriendo. Volvió a acercar la pila de papeles de embarazo falsificados, acariciando suavemente la portada, como si indicara que todo estaba listo. «Haz tu elección», repitió, su voz tan firme como antes. Esa noche, Elena no retiró su mano. Su pequeña palma seguía apoyada en la de su padre. David bajó la mirada, asintiendo ligeramente, como si respondiera a su hija antes que a nadie. Levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Rachel. Aún no era una respuesta, solo una mirada, pero en esa mirada, el juego ya había cambiado. David cerró la carpeta y se levantó. Caminó directamente al pasillo, su mano aún sujetando ligeramente la de Elena, como para decirle que estaba allí mismo. La cena se rompió en el solitario sonido de los cubiertos, mientras Rachel permanecía inmóvil, sus ojos siguiéndolos, como si midiera cada respiración. A la mañana siguiente, Rachel empezó a endurecer su control sobre todo. La puerta del dormitorio de Elena permaneció cerrada por más tiempo. Su tiempo en el jardín se redujo. Las comidas de la niña volvieron al mismo plato insípido de verduras. Rachel habló con Linda Green en la puerta con una voz almibarada, diciendo que Elena estaba en un plan de nutrición médica y que ella misma estaba cansada por su embarazo, pidiéndole a la vecina que disculpara el llanto de la terapia si lo escuchaba. Linda asintió con una mirada de lástima. Las dulces palabras de Rachel se deslizaron sobre la valla como una nueva capa de pintura, brillantes y sin dejar rastro al que aferrarse. Dentro de la casa, Rachel llamó a Grace Miller a la cocina. La puerta apenas se había cerrado cuando su voz bajó, delgada y fría. «¿Con quién hablaste ayer?» Grace se sobresaltó.
Sus manos se retorcían. Señora, solo estaba haciendo mi trabajo. Entonces sigue trabajando. Si escucho una palabra más, no necesitarás volver mañana por la mañana. Tu contrato es papel mojado. Grace bajó la cabeza, sus labios apretados. Al pasar junto a David en el pasillo, le lanzó la mirada más rápida, solo un vistazo, pero fue suficiente para que él entendiera que el miedo ya se había apoderado incluso de los adultos. Cayó la noche. David esperó hasta que Rachel entró al baño. Abrió la puerta de Elena lo más silenciosamente que pudo. La pequeña estaba sentada en el suelo, con un cuaderno delgado frente a ella. Con manos temblorosas, había dibujado un trastero, una puerta cerrada y una mujer vestida de rojo interponiéndose. El rojo había sido garabateado una y otra vez, tan oscuro que había rayado el papel. David se arrodilló para mirarla a los ojos. «¿Qué quieres decirme, cariño?» Elena asintió. Tocó con el lápiz la cerradura, luego el vestido rojo, luego lo dejó y lo abrazó. Su pequeño cuerpo temblaba. Su respiración era corta y rápida. David la abrazó fuerte, sin soltarla, hasta que su respiración empezó a calmarse. Vio cómo su miedo se había vertido en el dibujo y también la pequeña determinación, intentando encontrar un camino hacia la luz. La puerta se abrió de golpe. Rachel estaba allí, sus ojos recorriendo rápidamente el suelo. Se adelantó, le arrebató el cuaderno de las manos a Elena. El sonido de papel rasgándose rasgó el aire. Trozos cayeron sobre la alfombra. «¿Te atreves a traicionarme?» Elena se sobresaltó, ambas manos agarrándose el pecho. David se interpuso frente a su hija, su voz baja pero firme. «Ya basta, Rachel». Rachel entrecerró los ojos, sus labios se curvaron en una mueca burlona. Arrojó la tapa del cuaderno a la basura y le dio la espalda. En ese momento, el timbre sonó, insistente y agudo. David fue a abrir. En el porche estaba una mujer latina de unos 30 años, delgada, su mirada clara y serena. Le extendió una placa. «Soy la detective María Santos, Departamento de Policía del Condado. Necesito hablar sobre una denuncia relativa a la seguridad infantil». La denuncia la presentó la maestra de Elena, Olivia Scott. Desde el salón apareció Rachel, su sonrisa destellando al instante. «Debe haber algún malentendido. Estoy embarazada y bajo mucho estrés. Quizás alguien oyó algo mal». La expresión de María no cambió. Su voz era uniforme y educada. «Escucharé todo en el orden correcto. Primero, quiero conocer a Elena y a su tutor legal ahora mismo». El aire se congeló. David se hizo a un lado para dejarla entrar. Elena estaba detrás de él, con los ojos muy abiertos. Afuera la noche se tragó todos los sonidos. Adentro, otra puerta se abría. David se apartó para dejar espacio, sacando una silla para que Elena pudiera sentarse a su lado. Mientras la detective María Santos abría su cuaderno, colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y comenzó a hacer preguntas cortas y claras. Revisó las imágenes de la cámara que David había extraído, escuchó el audio de la voz de Rachel, luego programó reuniones de seguimiento con la escuela de Elena y los vecinos mencionados. La reunión terminó con una declaración decisiva de María. «Solicitaré al juez que abra una audiencia de emergencia». 2 días después, el Tribunal de Familia de Manhattan se reunió bajo procedimiento acelerado. La jueza Patricia Coleman presidió, una mujer de unos 50 años con una voz tranquila y firme. Representando al demandante estaba David Carter, acompañado por el abogado Michael Turner, un hombre de mediana edad compuesto, muy conocido por defender los derechos de los niños. En el lado opuesto estaba Rachel Reynolds con Victor Hale, cuyo rostro permanecía frío y reservado, una gruesa carpeta de expedientes apilada detrás de ellos. En la sección de testigos se sentó la detective María Santos, con documentos sellados y una tarjeta de memoria que contenía los videos. El secretario llamó el caso y todos tomaron asiento. La jueza Coleman miró a ambos lados y habló brevemente. «Estamos aquí para determinar la seguridad de la niña y atender las solicitudes de emergencia. Sin argumentos divagantes, céntrense en la evidencia». Victor se adelantó, colocando documentos impresos sobre la mesa. «Su señoría, mi cliente está embarazada y soporta la carga del cuidado. La niña exhibe aislamiento, se niega a comunicarse y puede ser un peligro para sí misma.
presentamos la recomendación del Dr. Gregory Collins para limitar la exposición a entornos estimulantes. Turner se adelantó, ajustándose las gafas, su voz no elevada pero resonante. Su señoría, ¿cómo puede una niña de 7 años ser peligrosa para alguien, excepto a través de la crueldad de los adultos? Nos oponemos a esta presentación porque se basa en una evaluación indirecta y entra en conflicto con la evidencia objetiva. La jueza Coleman asintió ligeramente. Detective Santos, por favor, proceda. María se adelantó, presentando un USB y copias certificadas. Su señoría, estos son imágenes extraídas del sistema de seguridad del hogar. El video muestra a la acusada llevando repetidamente a la joven Elena al área de almacenamiento, manteniéndola allí durante periodos prolongados. En una escena, la niña escribe la palabra ayuda en el polvo del suelo. Además, este es un archivo de audio que captura la voz de la acusada gritando insultos y amenazas. El audio se reprodujo brevemente. Las palabras de Rachel resonaron, duras y metálicas. Esta niña muda no es más que una carga. No dejaré que se interponga en mi camino. La sala quedó en silencio. La jueza Coleman se volvió hacia Victor. Respuesta: Victor se aclaró la garganta. La grabación podría haber sido editada. Y aunque sea la voz de mi cliente, fue un momento de frustración durante el embarazo. En cuanto al video, sostenemos que fue un área de tratamiento temporal bajo instrucción. Turner no cedió terreno. Su señoría, por favor, tenga en cuenta que la acusada nunca ha permitido que la niña sea examinada directamente por un médico independiente. La única evaluación presentada proviene de un médico que basó su opinión únicamente en sus descripciones. Tenemos declaraciones de la señorita Olivia Scott, la maestra, el señor Robert Hayes, el electricista, y la señora Anna Mitchell, la ex ama de llaves. Todas describen signos de agotamiento al escuchar los llantos de la niña desde el trastero y informes de retención deliberada de alimentos. La jueza Coleman examinó los informes y luego se dirigió a David. ¿Qué quiere decir, señor Carter? David se puso de pie, con las manos juntas, su voz ronca pero firme. Ya perdí a mi esposa. No puedo volver a perder a mi hija. Fui lento y asumo la responsabilidad por esa demora, pero no permitiré que mi hija viva con miedo por más tiempo. Rachel sonrió con desdén e inclinó la cabeza. Victor le puso una mano en el hombro, recordándole que mantuviera la calma. Turner le hizo un gesto a David para que se sentara, luego se volvió hacia la mesa de pruebas. Su señoría, solicitamos una orden de protección de emergencia para Elena, que restrinja temporalmente el contacto de la acusada y el nombramiento de una evaluación psicológica independiente por un médico elegido por el tribunal. También solicitamos que las áreas descritas como almacenamiento de tratamiento sean selladas para su inspección. La jueza Coleman miró a Elena. ¿Quieres decir algo, Elena? Elena se sentó junto a su padre, con la espalda recta, los ojos levantados hacia la jueza. Cogió la pequeña hoja de papel que Turner había puesto delante de ella, sosteniendo el bolígrafo con ambas manos para estabilizar su temblor. Cada letra apareció lenta e irregularmente, pero con claridad. Levantó la vista y le entregó el papel al secretario. La jueza Coleman lo tomó y leyó en voz alta, su voz deliberada para que todos pudieran oír. Confío en mi papá. Un largo silencio siguió. María bajó la cabeza, tragándose su emoción. David puso una mano sobre el hombro de su hija, un toque ligero pero cálido. Victor intentó recuperar el impulso a su favor. Su señoría, una nota garabateada por un niño no puede servir como base legal. Tenemos expedientes médicos, recomendaciones de tratamiento y pruebas del embarazo de la acusada. La familia necesita estabilidad. Turner respondió inmediatamente. Cuestionamos la autenticidad de los expedientes de embarazo. Solicitamos permiso para verificar el origen del sello y el historial de los archivos electrónicos. Al mismo tiempo, pedimos al tribunal que reconozca los intentos de la acusada de manipular a la comunidad. La jueza Coleman golpeó ligeramente el mazo. El tribunal emitirá una decisión temporal después de una revisión preliminar de los expedientes médicos y la verificación de los dispositivos de almacenamiento. Mientras tanto, Elena permanecerá con su padre,
y todas las formas de aislamiento impuestas por la acusada quedan suspendidas. La policía inspeccionará el almacén hoy. El mazo volvió a golpear. Nadie se atrevió a respirar fuerte. De repente, Rachel se puso de pie de un salto, su silla estrellándose detrás de ella con un crujido agudo. Su rostro cambió de color y sus palabras salieron como un látigo. No te quedará nada si yo caigo. La sala se congeló. Los ojos de Rachel se clavaron en Elena, afilados y oscuros. Elena se encogió, agarrándose fuertemente a la manga de su padre. David se inclinó instintivamente para protegerla. La jueza Coleman frunció el ceño, levantando el mazo. La detective María Santos ya estaba de pie, sus ojos siguiendo cada movimiento, lista para intervenir al borde de la sala. Todos parecían contener la respiración, esperando ver qué cuerda se rompería primero. El mazo aún no había golpeado de nuevo cuando la detective María Santos se adelantó, levantando la mano para pedir permiso. Colocó una nueva unidad USB sobre la mesa de pruebas, su voz clara. Su señoría, acabamos de recibir los datos extraídos del teléfono de la acusada bajo una orden de registro de emergencia. Hay una grabación de 3 minutos de una conversación entre la señora Rachel Reynolds, el abogado Victor Hale y el doctor Gregory Collins. La jueza Patricia Coleman asintió. El secretario reprodujo la grabación. El sonido resonó, frío e inconfundible. La voz de Rachel. Necesito un archivo que demuestre que la niña no puede controlar su comportamiento. Gregory, escribe en la sección de recomendación, aislamiento ambiental. La voz de Collins baja y lenta. No la he examinado directamente. Rachel se rió suavemente. Solo necesito tu firma. Yo me encargaré del resto. La voz de Victor interrumpió, firme y calculadora. También un certificado de embarazo. Con ese papel, se le dará prioridad a la estabilidad familiar. Prepararé el formulario de tutela. El tono de Rachel bajó. Cada palabra mordaz. Una vez firmada la transferencia, esta casa es mía. David ya no podrá hacer nada. Un breve silencio, luego la voz de Rachel de nuevo, más aguda. Si los servicios sociales vienen, el sheriff Dalton los bloqueará. Él sabe lo que significa el apoyo de la comunidad. La sala murmuró. Victor saltó de pie. Objeción. Esta grabación podría haber sido manipulada. María deslizó otra carpeta sobre la mesa. Aquí se adjunta el historial de transferencias de la cuenta de la acusada a cuentas intermediarias, vinculadas al Dr. Collins y a la oficina del señor Victor. Además, hay una cadena de transacciones en efectivo vinculadas al sheriff Harold Dalton. El sheriff Dalton, el sheriff del condado, ha sido puesto bajo custodia por la División de Integridad para ser interrogado. La jueza Coleman miró directamente a Victor. ¿Desea añadir algo? Victor tragó saliva con dificultad. Su señoría, mi cliente podría... La puerta lateral se abrió. Una joven fiscal con un traje gris entró, presentándose brevemente. Soy la fiscal adjunta Lucy Graham. La oficina del fiscal del distrito ha iniciado una investigación penal separada, fuera de este procedimiento del Tribunal de Familia. Se ha firmado una orden de arresto temporal para Gregory Collins. Nuestra oficina también ha citado al señor Devin Victor Hale para aclarar su papel en la facilitación de documentos falsificados. El aire se volvió pesado. David apretó los puños, sus ojos fijos en Elena. El rostro de Rachel se quedó sin color por un momento. Luego se puso rojo. Golpeó la mano contra la mesa. Sin mí no eres nada, David. Su voz se hizo añicos como el cristal. La sala estalló y luego se quedó en silencio. David dio medio paso hacia adelante, protegiendo a Elena detrás de él. La jueza Coleman golpeó el mazo. ¡Orden! Turner se adelantó, su voz firme y baja. Su señoría, presentamos la grabación de audio como evidencia que muestra el plan para apoderarse de la propiedad y el embarazo fabricado. Rachel soltó una risa corta y amarga. ¿Embarazo fabricado? ¿Crees que soy estúpida? María respondió con calma y precisión. Los registros del hospital confirman que no hay información de embarazo. Lo que usted presentó fue solo un formulario impreso con un sello copiado. El Departamento de Salud ha emitido una respuesta por escrito. Victor bajó la cabeza.
sin decir nada. En la última fila, un oficial de la corte ya estaba esperando. Turner se inclinó hacia David, susurrando tan suavemente que apenas era audible. Respira hondo, mantente firme. David se arrodilló al nivel de Elena. Levantó ambas manos lentamente, haciendo el signo, lo siento. Hizo una pausa, luego volvió a hacer el signo, te amo. Elena miró a su padre, sus ojos llenos de lágrimas, tembló, luego rompió a sollozar, pero ya no retrocedió. Extendió la mano hacia la hoja en blanco que Turner había colocado allí, sujetó el bolígrafo con ambas manos. Esta vez, su letra ya no temblaba, las letras eran rectas y decididas. Levantó la vista, le entregó el papel al juez, luego se giró y le dio otra página a David. Las mismas palabras, claras y completas. Confío en ti, papá. David tomó el papel, su mano cubriendo la mitad de la línea, como si protegiera un tesoro. Exhaló larga pero ligeramente. En el banco de los testigos, María apretó los labios, sus ojos encendidos. Lucy, la fiscal adjunta, asintió ligeramente, anotando algo en su cuaderno. La jueza Coleman miró las dos hojas, su mirada se suavizó un poco. Se volvió hacia el secretario. Registrar como evidencia adicional. Luego se enfrentó a Rachel de nuevo, su voz tranquila, pero sin dejar espacio. Acusada, ¿desea hacer una declaración antes de que el tribunal delibere? Rachel echó la cabeza hacia atrás, riendo sin sonido. Miró a su alrededor, buscando un asentimiento familiar, pero Victor ya había apartado la mirada y Collins estaba ausente. Se aferró al borde de la mesa, jadeando. No entienden, yo mantuve esta casa unida. Yo fui la que la mantuvo en pie. David no respondió. Simplemente colocó una mano en la espalda de Elena, dándole palmaditas suavemente. Turner cerró su carpeta, señalando que su parte había terminado. María entregó el USB y Lucy presentó otro sobresellado. Evidencia de transacciones en efectivo conectadas al Sheriff Dalton. La jueza Coleman asintió bruscamente, cerrando el expediente frente a ella. La sala se sintió sin aire. Se inclinó hacia adelante, con el mazo en la mano, sus ojos recorriendo la sala. En la última fila, una silla raspó débilmente, luego se detuvo. Nadie habló, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. El tribunal hará una pausa de 10 minutos. Después de eso, se leerá el veredicto. Antes de que el mazo golpeara la madera, toda la sala había caído en una quietud absoluta. Todas las miradas estaban fijas en el alto estrado de la jueza Patricia Coleman, como si esperaran que una puerta se cerrara de golpe o se abriera de par en par. El sonido del mazo resonó cuando la jueza Patricia Coleman regresó. Se sentó, miró a ambos lados y leyó con firmeza. El tribunal acepta toda la petición de protección infantil. Rachel Reynolds es condenada por abuso infantil y falsificación de registros. Gregory Collins es arrestado por falsificar documentos médicos. Victor Hale está bajo investigación como cómplice. El sheriff Harold Dalton está bajo custodia por aceptar sobornos. La niña Elena queda bajo la custodia total de su padre, David Carter. La orden de restricción impuesta por los acusados queda anulada. La sala quedó en silencio. David apretó la mano de su hija. Elena levantó la vista, sus ojos aún húmedos, pero ya no evitando su mirada. María Santos se adelantó y estrechó la mano de David con firmeza. Lleva a la niña a casa. Turner asintió, su voz cálida. Estás en el camino correcto. Desde la última fila, Linda Green se secó los ojos en silencio. Grace Miller se hizo a un lado, miró a Elena y esbozó una débil sonrisa. En los días siguientes, el periódico local publicó un breve artículo. Mencionaron a la detective María Santos por su persistencia. Mencionaron a Linda por hablar en el momento justo. Agradecieron a Grace por proporcionar la pieza final. David leyó en silencio, luego dobló el periódico. Ahora estaba más ocupado con una nueva rutina. Llevarla a la escuela, comidas a tiempo, sesiones de terapia y noches sin el sonido de puertas cerradas. Una tarde, David llevó a Elena a conocer a la doctora Leah Simmons, una psicóloga infantil y terapeuta del habla de unos 35 años, con una voz lenta y suave. Le entregó a David un pequeño cuaderno y dijo, «Comenzaremos con palabras sencillas. Padre e hija aprenderán juntos.
Leah hizo los signos lentamente. Luego dejó que los dos los repitieran. Elena observó las manos de su padre, sonrió cuando él perdió el ritmo, luego guió sus dedos a la posición correcta. David se rió con ella, riendo como alguien que vuelve a aprender a respirar. Por las noches, en lugar de papeles y reuniones, David se sentaba a la mesa de la cocina. Elena señaló su taza de leche y hizo el signo de gracias. David respondió, de nada. Dos pequeños gestos, sin embargo, cambiaron el ritmo de la casa. Comprendió entonces que la distancia entre ellos no era el silencio, sino el miedo. Cuando el miedo retrocedió, el propio silencio se convirtió en un lenguaje suave. Una semana después, el centro comunitario celebró una reunión. Invitaron a los que habían ayudado a compartir unas palabras. María habló brevemente y luego se hizo a un lado. Linda trajo un pastel de manzana. Grace llegó tarde. Sus manos aún temblaban mientras sostenía el micrófono. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Esta vez, elijo decir la verdad. La sala estalló en aplausos, no ruidosos, pero firmes y cálidos. Elena caminó junto a su padre. Llevaba un gran dibujo envuelto en cartón. Cuando fue su turno, abrió el dibujo. Una casa dibujada con crayones, un tejado rojo, un sol amarillo, dos personas de pie muy cerca en el porche. Abajo, una pulcra línea de letras. Hogar. David se agachó para cogerlo, su mano apoyada en el tejado. Respiró hondo, como si contuviera una estación entera de luz solar en su pecho. Después de la ceremonia, padre e hija se sentaron en los escalones del centro comunitario. La gente pasaba lentamente, una ligera brisa se movía. David se volvió hacia ella preguntando en voz alta y luego repitiendo en lenguaje de signos para asegurarse. ¿Qué es lo que más quieres? Elena miró directamente a los ojos de su padre. Hizo el signo lentamente, sin temblar. Una familia sin oscuridad. David abrazó a su hija. La abrazó durante mucho tiempo. Oyó el sonido de su latido, pequeño pero firme. Supo que había salido de esa habitación de culpa de años atrás y había cerrado la puerta tras de sí, no con un candado, sino con una nueva elección hecha cada día. Unas semanas después, las sesiones de terapia continuaron regularmente. Leah le recordó, sigue nombrando las emociones. Cuando tenga miedo, no la corrijas de inmediato, primero tómale la mano. David asintió, aprendiendo a tomarle la mano en el momento adecuado y a soltarla en el momento adecuado. Elena dibujó aún más. Sus dibujos mostraban parques infantiles, mesas de comedor y la palabra papá, construida con bloques de colores. En un dibujo estaba la detective María con el pelo recogido pulcramente, Linda sosteniendo una bandeja de galletas, Grace de pie en la puerta con una sonrisa. Cada dibujo era un ladrillo que pavimentaba el camino de regreso a casa. La última noche del mes, David colocó el dibujo de la casa en la pared frente a la mesa del comedor. Sirvió leche, añadió un tazón de cereal para Elena. Ella se sentó, miró el dibujo, luego a su padre. David hizo los signos, lentos pero firmes. Estoy aquí. Elena tomó su mano, la acercó y hizo el signo. Estoy a salvo. David sonrió, una sonrisa que no era forzada. Permaneció en su rostro durante mucho tiempo. Comprendió que la justicia había llegado para abrir el camino, pero la sanación tenía que seguir adelante con sus propias manos. Antes de acostarse, Elena tocó el brazo de su padre, como pidiendo su atención. Levantó la vista, sus ojos brillantes, y hizo el signo una vez más, claro y firme. Te amo. David se quedó paralizado un momento, luego la abrazó. Afuera, la noche aún estaba oscura, pero ya no era pesada. Dentro de la casa, una pequeña lámpara brillaba, lo justo para iluminar dos rostros que se volvían con confianza hacia la luz. La historia cierra con la luz de la justicia y un abrazo paterno lo suficientemente amplio como para proteger todos los años de silencio del miedo. Elena aprendió a hablar con sus ojos, con un trozo de papel tembloroso, mientras David volvió a aprender a ser padre, a escuchar, a levantarse y a asumir responsabilidades. Por otro lado, la dulce máscara finalmente cayó. Los manipuladores y engañosos tuvieron que pagar el precio. El mensaje es muy claro. Los malvados serán castigados, los buenos serán recompensados.
Una familia no es un lugar de puertas cerradas, sino un lugar donde nadie se mantiene en la oscuridad. Mirando hacia atrás, nos preguntamos, ¿qué harías si notaras un pequeño grito de ayuda, como un trozo de papel con el dibujo de un granero? ¿Tendrías el coraje de hablar por el hijo de un vecino cuando algo no estaba bien y seguía sucediendo? ¿Deseas más historias sanadoras como esta? Soy el anfitrión del canal y realmente quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué momento te conmovió más? ¿El momento en que David le hizo el signo de te amo a su hija? ¿O cuando Elena escribió confío en ti, papá? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que tuviste que elegir entre el miedo y la verdad? Por favor, comparte conmigo para que podamos apoyarnos mutuamente. Por eso existe este canal. Si esta historia te brindó un poco de calidez, deja un comentario, compártela con alguien que la necesite y síguenos. Seguiré trayéndote historias conmovedoras y emotivas sobre la familia, el coraje y la fe, porque la luz solo crece cuando la encendemos juntos. ¿Estás bien? ¿Has comido bien hoy y te has tomado tiempo para descansar? Recuerda cuidarte también.